San Francisco de Sales, siguiendo el orden de la evolución de la vida cristiana, después de presentar la necesidad de la purificación, muestra las características de la iluminación, es decir, cómo el alma que ha sido purificada de los pecados es encendida y se alza a la vida divina, comienza el camino de divinización, de iluminación, de perfección, como habían explicado los padres de la Iglesia, Dionisio y los autores espirituales. Por eso, después de esa fórmula de renuncia al pecado y de adhesión a la vida divina, San Francisco de Sales pone una conclusión para la purificación primera en el capítulo 21. Hecha esta protesta, atiende y abre los oídos de tu corazón para oír en espíritu la sentencia de tu absolución que el mismo Salvador de tu alma, sentado en el trono de su misericordia, pronunciará allá en lo alto de los cielos, en presencia de todos los ángeles y santos, al mismo tiempo que en su nombre te absuelve el sacerdote acá en la tierra. Es decir, que cuando alguien renuncia a la vida de los pecados que ha hecho y recibe bien la absolución de parte de Dios por medio del sacerdote, entra en la vida divina, entra en compañía de los ángeles y entra en compañía de los santos. Y aquí explica San Francisco de Sales que en ese momento se alegran los ángeles y los santos desde el cielo besan y abrazan el alma, porque entran en amistad con ella. Ella forma parte de una nueva comunidad de santos que la protegen desde el cielo y se alegran de su entrada. Por eso dice: y entonces, regocijándose de tu dicha, los celestiales ejércitos de los bienaventurados entonarán un cántico espiritual de incomparable alegría, y todos darán ósculos de paz y de sociedad a tu corazón, restituido a la gracia y santificado. Ve aquí, Filotea, un admirable contrato en el cual haces con Dios ventajoso ajuste, pues dándote tú a Dios le ganas y te ganas a ti misma para la vida eterna. Ya solo resta que, tomando la pluma, firmes de todo corazón el acto de protestación que has hecho y que después te acerques al altar en donde Dios también por su parte firmará y sellará tu absolución, y la promesa que te hará de la gloria, poniéndose Él mismo por medio de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Eucaristía, como un divino sello sobre tu corazón renovado. Es decir, que cuando renunciamos al pecado y entramos en la vida divina, tenemos a Dios para nosotros, con todos los bienes divinos, con todos los tesoros que están escondidos en Él, como dice San Pablo. Y eso especialmente por la Eucaristía, que por naturaleza nos une indisolublemente con Dios, salvo que caigamos en el pecado mortal. Entonces perdemos toda la vida de gracia que habíamos alcanzado anteriormente. Con el pecado mortal desaparece totalmente la amistad con Dios, la vida de gracia y la alegría espiritual. Con la absolución se recobra todo esto y se entra en la compañía de los santos, en la amistad no solo de Dios, sino de los santos y de los ángeles. Y esa amistad se siente en el corazón. Con esto, Filotea, creo que tu alma quedará purificada del pecado y de todo afecto a él. Pero como por nuestra fragilidad y concupiscencia renacen fácilmente estas aficiones en el alma, que mientras vivimos en la tierra puede estar mortificada, mas no muerta, voy a darte algunos avisos que, si los practicas bien, te preservarán en adelante del pecado mortal y de toda afición a él, para que nunca pueda volver a tener lugar en tu corazón.
Mas como estos mismos avisos sirven también para otra purificación más perfecta, quiero, antes de dártelos, decir alguna cosa de la pureza más cumplida a que deseo conducirte. Y esa es la segunda purificación que corresponde a liberarse de los pecados veniales, no solamente de los pecados mortales. Y esa purificación es mucho más larga, pero más gozosa y lleva a mayor perfección. A medida que va aclarando el día, vamos descubriendo en el espejo las manchas del rostro, y también a medida que ilumina nuestras conciencias la luz interior del Espíritu Santo, vemos más clara y distintamente los pecados, inclinaciones e imperfecciones que nos pueden impedir el llegar a la verdadera devoción. Y la misma luz con que los descubrimos, estos defectos e imperfecciones, nos encienden deseos de limpiarnos y purificarnos de ellas. Descubrirás pues tú, amada Filotea, que además de los pecados mortales y de las aficiones a estos, tienes aún en el alma muchas inclinaciones y aficiones a los pecados veniales. Advierte que no digo que descubrirás pecados veniales, sino aficiones e inclinaciones a ellos, cosas muy diversas unas de otras, porque no podemos jamás estar del todo limpios de pecados veniales, o a lo menos permanecer largo tiempo con esta pureza, pero podemos muy bien no tenerles afición alguna. Esto lo dicen los grandes autores espirituales, también San Juan de la Cruz lo explica. Aunque no podamos liberarnos de todos los pecados veniales como actos, sí podemos liberarnos de todas las aficiones a los pecados veniales, o sea, el apego a la pereza, a la sensualidad, a la ira, etcétera, desordenada, el apego a la gula, por ejemplo, a la comodidad, todos esos apegos, o al hablar mucho, a perder el tiempo, a ser caóticos y desordenados en la propia vida, etcétera. Todos esos apegos se pueden vencer por la luz del Espíritu Santo que viene con la gracia, después de haber renunciado a los pecados mortales y estar establecidos en la vida de la gracia, con la cual entramos en una nueva dimensión de la realidad, en otro sector de la realidad, en la vida divina, donde están los ángeles y los santos, y también los santos que viven en este mundo, que entonces podemos comenzar a reconocer, porque antes no los reconocemos. Cuando estamos aficionados al pecado mortal no podemos reconocer a los santos, y por eso no podemos tener verdadera amistad y tampoco verdadera alegría espiritual con las personas. No solo no podemos tener alegría espiritual con Dios, sino que tampoco podemos tener alegría espiritual con las personas que están a nuestro alrededor, porque no distinguimos los santos de los pecadores, los amigos de Dios de los enemigos. San Francisco de Sales había recomendado el libro de Fray Luis de Granada, de la Guía de los Pecadores, y aquí Fray Luis de Granada, de una manera semejante a San Francisco de Sales, describe cómo es este comienzo de la vida espiritual, cuando el Espíritu Santo comienza a iluminar el alma y le da fervor, o sea, devoción, en la terminología de San Francisco de Sales. Bien pudiera yo poner aquí, agora, dice Fray Luis de Granada, en su libro, cuando trata de las consolaciones del Espíritu Santo, bien pudiera yo poner aquí agora por cuarto privilegio de la virtud, después de la lumbre interior del Espíritu Santo, con que se esclarecen las tinieblas de nuestro entendimiento, la caridad y amor de Dios con que se enciende nuestra voluntad.
O sea, cuando se pasa del pecado a la gracia, comienza a estar iluminado el entendimiento, porque antes estaba en tinieblas o confuso. El entendimiento depende de las imágenes para conocer. Cuando las imágenes son confusas, porque los afectos que las producen indirectamente están desordenados por las aficiones al pecado mortal, el entendimiento no puede conocer adecuadamente. Y se pierde incluso la capacidad intelectual, porque necesariamente el entendimiento depende de las imágenes para conocer. Lo que hace la vida sobrenatural, entre otras cosas, es, en primer lugar, purificar las imágenes, ordenarlas. Purificando los afectos y ordenando los afectos, también purifica las imágenes, y entonces se puede comenzar a conocer bien. O sea, se puede usar plenamente la facultad intelectual, no solo para conocer la realidad externa, para conocer las otras personas, sino también para conocerse a sí mismo. Por eso los que están en el pecado tampoco se conocen a sí mismos. Están como exteriorizados, no distinguen entre la realidad externa y ellos mismos. Porque su mundo interior no es suficientemente ordenado como para que tengan imágenes que les permitan todos estos tipos de conocimiento. Entonces, confundiéndose las imágenes, se perturba la razón. Lo primero que hace la gracia es poner orden en el interior de manera tal que se use la inteligencia, que es la principal facultad que tiene el hombre. Y cuando la inteligencia está iluminada, puede estar iluminada la voluntad, puede estar fortificada y puede comenzar a realizar sus operaciones que culminan en el gozo, en la felicidad, en el gozo espiritual. Y por eso, sin el orden del intelecto, no es posible el gozo espiritual. Que después de la conversión del pecado a la gracia, la vida divina es posible. Sigue diciendo Fray Luis de Granada, que era un dominico del siglo XVI en España, se esclarecen las tinieblas de nuestro entendimiento, la caridad y amor de Dios con que se enciende nuestra voluntad, mayormente, pues a ella pone el apóstol por el primero de los frutos del Espíritu Santo. Más porque aquí más tratamos de los favores y privilegios que se dan a la virtud, que de la misma virtud, y la caridad es virtud y la más excelente de las virtudes. Por eso no trataremos aquí de ella, puesto caso que la pudiéramos muy bien poner en esta lista, no en cuanto virtud, sino en cuanto un maravilloso don que la gracia da, don que da Dios a los virtuosos, el cual por una manera inefable interiormente inflama su voluntad y la inclina a amar a Dios, sobre todo cuanto se puede amar. Esto es la devoción de la cual hablaba San Francisco de Sales, o sea, esa perfección de la caridad que redunda en todas las facultades. El cual amor, cuanto es más perfecto, tanto es más dulce y más deleitable. Y por esta parte bien pudiera entrar en este número como fruto y premio de las otras virtudes y de sí misma. Mas por no parecer ambicioso alabador de la virtud, donde tantas otras cosas hay que decir en su favor, pondré en el cuarto lugar la alegría y gozo del Espíritu Santo, que es propiedad natural de esta misma caridad, y uno de los principales frutos del mismo Espíritu, como lo refiere San Pablo. O sea, el gozo espiritual es inseparable de la caridad. Si no hay caridad, se pierde el gozo espiritual.
Y si se pierde el gozo espiritual, se desordena toda la vida porque naturalmente el hombre tiende a la felicidad, que es una felicidad espiritual, que en el orden sobrenatural de la gracia se da de manera mucho más perfecta. Este privilegio se deriva del pasado. Habla de los privilegios que trae la gracia y la vida de caridad. Y el anterior que había citado era la iluminación del entendimiento. Porque como ya dijimos, aquella luz y conocimiento que da nuestro Señor a los suyos no para en solo el entendimiento, sino que desciende a la voluntad, donde echa sus rayos y resplandores, con los cuales la regala y alegra por una manera maravillosa en Dios. De suerte que así como la luz material produce de sí este calor que experimentamos, así esta luz espiritual produce en el ánima esta alegría espiritual de que hablamos, según aquello del profeta que dice: amaneció la luz al justo y a los derechos de corazón la alegría. Y aunque de esta materia tratamos en otro lugar, pero ella es tan rica y tan copiosa que hay para hacer muchos tratados de ella sin encontrarse uno con otro. Y hay mucho que decir de la alegría espiritual porque es como la culminación de la perfección de la vida espiritual que contiene todas sus riquezas. Conviénenos, pues, agora, para el intento de este libro, declarar qué grande sea esta alegría. Porque el conocimiento de esta verdad dará mucho al caso para aficionar los hombres a la virtud. Es decir, hay que meditar y conocer estas cosas para que se quiera esta alegría y entonces se quiera también la virtud necesaria para tener esta alegría. Las virtudes son muchas, pero la principal es la caridad. Pues sabida cosa es que así como todas las maneras de males que hay se hallan en el vicio, así también todas las maneras de bienes, así de honestidad como de utilidad, se hallan perfectísimamente en la virtud. Si no es deleite y suavidad, de que los malos dicen que carecen. Es decir, la virtud tiene por sí misma el deleite y la suavidad, de la cual carecen los que no tienen virtud, es decir, los viciosos. Por lo cual, como el corazón humano sea tan goloso y amigo de deleites, dicen los tales, a lo menos por la obra, que más quieren lo que deleita con todas esas quiebras que lo que carece de deleite con todas sus ventajas. Esto dice Lactancio Firminiano con estas palabras: porque las virtudes están mezcladas con amargura y los vicios acompañados con deleite, ofendidos los hombres con lo uno y cebados con lo otro, van en boca y en pos de los vicios y desamparan la virtud. Esta es pues la causa de este grande mal, por lo cual no haría pequeño beneficio a los hombres quien sacase de este engaño y evidentemente les probase ser muy más deleitable el camino de la virtud que el de los vicios. Es decir, se tiende a pensar naturalmente que el camino de la virtud es amargo y que tiene dolores y sufrimientos, y que el camino del vicio da deleites. Eso piensan las personas que no tienen la gracia de Dios bien asentada. Entonces, explicas a Fray Luis de Granada que es muy importante aclarar cómo el camino de la virtud es el del verdadero deleite, el de la verdadera felicidad, y el camino del vicio es el de la amargura.
Pues dime agora, hombre ciego y engañado, si el camino de Dios es tan triste y tan desabrido como tú lo pintas. ¿Qué quiso significar el profeta David cuando dijo: cuán grande es, Señor, la muchedumbre de tu dulzura, la cual tienes escondida para los que le temen? Porque la suavidad, la dulzura, el gozo, la alegría espiritual está escondida para los que no tienen el conocimiento de Dios y no siguen su camino. Y en cambio está reservada para los que siguen su camino y conocen a Dios y lo aman. Esto es la vida mística, que quiere decir secreta o escondida. En las cuales palabras no sólo declara cuán grande sea esta dulzura que se da a los buenos, sino también la causa de no conocerla a los malos, que es tenerla, Dios, escondida de sus ojos. Los malos no conocen esta dulzura porque Dios se la esconde, y se la esconde para que no la desprecien. Porque como dice el Evangelio, no hay que tirar las perlas a los chanchos, o las margaritas a los cerdos. Las margaritas son las perlas en griego. Además, ¿qué quiso significar el mismo profeta cuando dijo: mi ánima se alegrará en el Señor y se gozará en Dios, autor de la salud, y todos mis huesos, todas las fuerzas y potencias de mi ánima dirán: Señor, ¿quién es como tú? Pues ¿qué es esto sino dar a entender que la alegría del justo es tan grande que aunque ella derechamente se reciba en el espíritu, viene a redundar en la carne, de tal manera que la carne, que no sabe deleitarse sino en cosas carnales, viene por la comunicación del espíritu a deleitarse en las espirituales y alegrarse en Dios vivo. Y esto con tan grande alegría que todos los huesos del cuerpo, recreados con esta maravillosa suavidad, dan al hombre motivo de dar voces y decir: Señor, ¿quién es como vos? ¿Qué deleites hay como los vuestros? ¿Qué alegría, qué amor, qué paz, qué contentamiento puede dar ninguna criatura como el que dais vos? Es lo mismo que decía Santo Tomás, que primero viene la gracia al alma y después al cuerpo. Y por eso mismo, primero también viene la alegría espiritual al alma y después viene al cuerpo. Las personas desordenadas y viciosas buscan los deleites corporales antes que los deleites espirituales. Y después pierden los deleites espirituales. Porque la naturaleza humana, la esencia del hombre, está hecha de tal manera que es primero el espíritu que la carne, es primero el alma que el cuerpo, la forma que la materia. La perfección viene del alma, de la forma, de lo que determina al hombre, de lo más esencial. Y por eso la gracia viene primero, que es vida divina más perfecta que perfecciona el hombre, viene primero al alma y después redunda al cuerpo, bajo el cuerpo. Y por eso también en la vida espiritual primero se siente el deleite en el alma y después se siente también el deleite en el cuerpo, que es lo que experimentan todos los santos. Y a tal punto llega esto que los santos, después de haber gozado este deleite, muchas veces quedan incorruptos después que se mueren, porque el cuerpo está transformado por la perfección del alma. Así la vida espiritual comporta ya como una especie de anticipo de la resurrección. Porque la vida espiritual, como explica Santo Tomás, es una resurrección espiritual que viene de la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es la vida espiritual perfectísima, llena de gracia de Cristo, que redunda sobre el cuerpo de Cristo. Y por eso los que están unidos a Cristo no solo participan de la pasión, especialmente cuando se liberan de los pecados, que es el objetivo de la pasión, sino que también participan de la resurrección, recibiendo la alegría espiritual que viene de Cristo resucitado.
recibiéndola entonces en el alma y después en el cuerpo, y abarcando toda la persona. ¿Qué quiso otro sí significar el mismo profeta cuando dijo: voz de salud y alegría suena en las moradas de los justos? Sino dar a entender que la verdadera salud y la verdadera alegría no se halla en las casas de los pecadores, sino en las ánimas de los justos. ¿Qué quiso también significar cuando dijo: alégrense los justos y sean recreados y banqueteados en presencia de Dios, y gócense con alegría? Sino dar a entender las fiestas y los banquetes espirituales con que Dios muchas veces maravillosamente recrea las ánimas de sus escogidos con el gusto de las cosas celestiales, en los cuales banquetes se da a beber aquel vino suavísimo que el mismo profeta alaba diciendo: serán, Señor, vuestros siervos embriagados de la abundancia de los bienes de vuestra casa, y darles a beber del arroyo impetuoso de vuestros deleites. ¿Con qué palabras, pues, pudiera mejor significar la grandeza de estos deleites que llamándolos embriaguez y arroyo arrebatado, para declarar la fuerza que tienen para arrebatar el corazón del hombre y transportarlo en Dios? Y esto mismo significa la embriaguez, porque así como el hombre que ha bebido mucho vino pierde el uso de los sentidos y está por entonces como muerto con la fuerza del vino, así el hombre que está tomado de este vino celestial viene a morir al mundo y a todos los gustos y sentidos desordenados de las cosas de él. Y después sigue explicando con palabras de la Santa Escritura cómo se goza de la vida de Dios. Con esta celestial embriaguez se adormecen los sentidos del ánima, con esta goza de un sueño de paz y de vida, con esta se levanta sobre sí misma y conoce y ama y gusta sobre todo lo que alcanza el ser natural. Lo cual sucede, por ejemplo, en la adoración eucarística, en la contemplación, en los momentos de contemplación, sobre todo frente a la Eucaristía, pero también puede suceder en cualquier otro momento, porque la gracia de Dios abarca toda la vida. De donde así como el agua que está sobre el fuego cuando está muy caliente, cuasi olvidada de su propia naturaleza, que es pesada y tira para abajo, da saltos hacia arriba imitando la ligereza y naturaleza del fuego de que está tomada, así la tal ánima, inflamada de esta llama celestial, se levanta sobre sí misma y esforzándose por subir con el espíritu de la tierra al cielo, de donde le viene esta llama, hierve con deseo encendidísimo de Dios. Y así corre con arrebatados ímpetus por abrazarse con Él, y tiende los brazos en altos por ver si podrá alcanzar a aquel que tanto ama. Y como ni puede alcanzarlo ni dejar de desearlo, desfallece con la grandeza del deseo no cumplido, y no le queda otro consuelo sino enviar suspiros y deseos entrañables al cielo, diciendo con la esposa en los cantares: haced saber a mi amado que estoy enferma de amor, la cual manera de enfermedad, dicen los santos, que procede de impedírsele y dilatársele el cumplimiento de este grande y tan poderoso deseo. Pero no desmayes por eso, dice un doctor, oh amoroso espíritu, porque esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, son dos enfermedades muy distintas. Una era la enfermedad psíquica, de la cual partió el proceso espiritual,
de la cual se liberó por la absolución delante de los ángeles y los santos, como decía San Francisco de Sales. Y esta es otra enfermedad, que es una enfermedad de amor. Es la enfermedad de no tener el amado, como dice, explicando muy profundamente la actitud de la oración de los primeros cristianos. En las catacumbas de Roma están pintadas las oraciones de los cristianos que elevaban los brazos al cielo, así como hacen los sacerdotes ahora, imitando a los primeros cristianos. Y Fray Luis de Granada dice que elevar los brazos es como querer abrazar a Dios. Aunque todavía no se lo puede abrazar. Entonces, mientras se lo quiere abrazar, se dan suspiros y deseos entrañables, o sea, amorosos, de Dios. Y eso produce gozo, pero es un gozo que en cierta manera debilita al alma por el amor mismo, o sea, por el deseo que tiene. Por eso San Pablo decía que quería morir para estar con Cristo, y Santa Teresa decía que muero porque no muero. Y San Juan de la Cruz dice que los santos no se mueren de enfermedades corporales, sino que se mueren de amor, es decir, de esta otra enfermedad que pone aquí Fray Luis de Granada. Más que lengua podrá declarar la grandeza de los deleites que pasan entre estos amados en aquel florido lecho de Salomón, labrado de madera del Líbano, con sus columnas de plata y reclinatorio de oro. Este es el lugar de los desposorios espirituales, el cual por eso se llama lecho, porque es lugar de descanso y de amor, y de cumplido reposo, y de sueño de vida, y de celestiales deleites, los cuales, qué tan grandes sean, no lo puede saber nadie sino aquel que lo ha probado, como San Juan dice en su Apocalipsis. Mas todavía nos faltan gravísimas conjeturas por donde nosotros también podamos barruntar algo de lo que esto es. Porque quien considerase la inmensidad de la bondad y caridad del Hijo de Dios para con los hombres, la cual llegó a padecer tan extrañas maneras de tormentos y deshonras por ellos, ¿cómo extrañará lo que aquí encarecemos? Pues todo esto es como nada en comparación de aquello. ¿Qué no hará por amor de los justos quien hasta aquí llegó por justos e injustos? ¿Qué regalos no hará a los amigos quien todos aquellos dolores padeció por amigos y enemigos? Esta observación de Fray Luis de Granada también es muy profunda, porque dice que por la pasión de Cristo pasamos al gozo espiritual, es decir, por la pasión llegamos a la resurrección espiritual. Por la pasión de Cristo, considerada no solo en su materialidad, en el sufrimiento físico de Cristo, sino en su corazón, que es la raíz de esos sufrimientos, es decir, el acto de caridad, de amor. Cristo sufrió por los amigos y también por los enemigos, para convertirlos en amigos. Como dice San Pablo, Dios nos amó cuando éramos enemigos, cuando éramos lejanos de Él, o sea, cuando no tenía nada para amar en nosotros. Él nos amó cuando éramos enemigos. Y amándonos así nos hizo sus amigos. Pero especialmente la pasión es para sus amigos, es decir, para aquellos que reciben los frutos. Por eso decimos en la celebración de la Eucaristía, en la consagración, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados. ¿Quiénes son estos muchos? Los muchos, por un lado, son todos los hombres.
Y por otro, son los amigos, porque la pasión de Cristo actúa de una manera diferente. Es suficiente para la redención de todo el mundo, pero actúa especialmente sobre los amigos de Dios, es decir, sobre aquellos que quieren tener esta vida espiritual, que reciben el influjo de la gracia y pasan a la alegría espiritual de la resurrección espiritual, que pasan a la vida de Dios, a la vida nueva, que dejan de lado el hombre viejo, la mujer vieja, y pasan a la vida de Dios, que es la vida resucitada, que es la vida del gozo en Dios, de esta alegría espiritual que se hace cada vez más grande, porque participa de la resurrección de Cristo que permanece eternamente. El hombre, Cristo, es Dios eterno, y por eso su humanidad está perfeccionada por las perfecciones divinas y por la eternidad de Dios. De eso participamos ya aquí espiritualmente. Por eso la pasión de Cristo, que nos libera de nuestros pecados, que nos salva, nos hace entrar en el gozo espiritual. Y por eso meditar la pasión de Cristo es fuente de gozo espiritual. Por eso tantos santos meditaban la pasión de Cristo. Y aunque sufrían con Cristo, también se gozaban con Cristo, porque quien medita adecuadamente la pasión, sufre con Él. Participa de sus sufrimientos. Pero con la certeza de la resurrección, como es la que tenía Cristo. Y por eso cuanto más se sufre, más esperanza se tiene. Y se abre el gozo espiritual, que aquí está describiendo Fray Luis de Granada. Gozo espiritual en el cual se entra después de la absolución delante de los ángeles y los hombres por parte de Dios, por medio del sacerdote. Otra conjetura también hay de parte de los hombres, digo de los justos y amigos verdaderos de Dios, porque si miras al corazón de estos, hallarás que el mayor deseo que tienen y en lo que andan ocupados perpetuamente es pensando cómo servirán a Dios y cómo harán de sí mil maneras, mil manjares para agradar en algo a quien tanto aman y a quien tanto hizo y hace cada día con ellos, por ellos, y con tanta blandura los trata y los consuela. Pues dime ahora, si el hombre siendo por sí una criatura tan desleal y tan poco de sí para todo lo bueno, llega a tener esta fe y lealtad con Dios, ¿qué hará para con él aquel cuya bondad y cuya caridad, cuya lealtad es infinitamente mayor? Si, como dice el profeta, es propio de Dios ser santo, con el santo y bueno para el bueno, y la bondad del hombre llega hasta aquí, ¿a dónde llegará la de Dios? Si Dios se pone a competir con los buenos en bondad, ¿qué ventaja les hará en esta competencia tan gloriosa? Pues si, como dijimos, tantos potajes desea hacer de sí el varón justo que arde en amor de Dios para agradar al mismo Dios, ¿qué hará el mismo Dios para regalar y consolar al justo? Aquí habla de manera simbólica, como los amigos que se encuentran. Entonces, los hombres buenos quieren hacer como la comida para Dios, para que esté contento, pero Dios quiere darle dones mucho mayores al hombre justo porque es omnipotente. Si el hombre justo es fiel y leal con Dios y es bueno, mucho más bueno y leal y fiel es Dios para con el hombre. Parécete pues, hermano, que este camino de la virtud bastantemente proveído de deleites, que está este camino bastantemente proveído de deleites, parécete que podrán todos los deleites de los hombres mundanos compararse con estos.
¿Qué comparación puede haber entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, es decir, el demonio? ¿Qué comparación puede haber entre deleites de tierra y deleites de cielo? Deleites de carne y deleites de espíritu, deleites de criatura y deleites de creador. Porque claro está que cuanto las cosas son más nobles y más excelentes, tanto son más poderosas para causar mayores deleites. Si no, dime, ¿qué otra cosa quiso significar el profeta cuando dijo: más vale el poquito del justo que las muchas riquezas de los pecadores? Y en otro lugar: más vale, Señor, un día en vuestra casa que 1000 días fuera de fiesta fuera de ella. Por lo cual quise yo más estar abatido en la casa de mi Dios que morar en las casas soberbias de los pecadores. Finalmente, ¿qué otra cosa quiso significar la esposa de los cantares cuando dijo: más valen, Señor, tus pechos que el vino? Y luego más abajo repite lo mismo diciendo: gozarnos hemos, Señor, y alegrarnos hemos en ti, acordándonos de tus pechos, los cuales son más dulces que el vino. Esto es, acordándonos de la leche suavísima de las consolaciones y regalos con que recreas y crías a tus pechos tus espirituales hijos, los cuales son más suaves que el vino, por el cual claro está que no entiende este vino material, como ni la leche de los pechos divinos tampoco lo es, sino por él entiende todos los deleites del mundo, los cuales da a beber aquella mala mujer del Apocalipsis que está sentada sobre las muchas aguas con una copa de oro, con que emborracha y trastorna el seso de todos los moradores de Babilonia, para que no sientan su perdición. Es decir, los malos están como drogados por esta mala mujer del Apocalipsis que da a beber en una copa de oro que emborracha para que no se sienta el mal y por tanto para que no se perciban los deleites que trae la vida divina, la gracia de Dios. Y si prosiguiendo más adelante esta materia me preguntares: ¿dónde señaladamente gozan los virtuosos de estas consolaciones que habemos dicho? A esto responde el Señor por el profeta Isaías: a los hijos de los extranjeros que se llegan al Señor para servirle y amarle y guardar las leyes de su amistad, yo los llevaré a mi santo monte y alegrarlos en la casa de mi oración. De manera que este santo ejercicio señaladamente alegra el Señor a sus escogidos. O sea, la alegría espiritual viene principalmente en la oración. Y por eso es tan importante para el cristiano dedicarse a la oración. Si no tiene oración, pierde la alegría espiritual y después pierde la virtud. Porque entra en la tristeza, queda enredado en las preocupaciones, son como las espinas y los abrojos que no permiten crecer a la semilla. Como dice la parábola de Jesús. Por eso es tan importante tener el tiempo para la oración y darle prioridad a la oración sobre las otras actividades, empezando por el trabajo. La oración es mucho más importante que el trabajo. Y esa es una de las tentaciones principales que podemos tener, sobre todo en el mundo moderno, dar más importancia al trabajo que a la oración y al descanso en Dios y a la contemplación y a la alegría espiritual. Es una tentación estructural del mundo moderno, que hasta está formulada filosóficamente. En la filosofía de Kant y de muchos otros autores modernos están las bases de esta verdadera tentación que se convierte en obsesión diabólica. Muchos hombres se arruinan por el trabajo. Porque pierden la alegría espiritual, y perdiendo la alegría espiritual pierden
el sentido del fin de toda su propia vida. Se pierde la orientación fundamental de la vida. Como dice San Juan de la Cruz, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, porque en la noche oscura de este mundo, si no tenemos alegría espiritual, no tenemos orientación, no sabemos a dónde ir. Nos desintegramos. Es una especie de destrozo espiritual. El alma está como partida y dividida y descuartizada, porque está tirada por muchos intereses contradictorios que producen una especie de esclavitud espiritual. De manera que en este santo ejercicio señaladamente alegra el corazón a sus escogidos. Porque, como dice San Lorenzo Justiniano, en la oración se enciende el corazón de los justos en el amor de su Creador. Y allí a veces se levantan sobre sí mismos y paréceles que están ya entre los coros de los ángeles. Y allí, en presencia del Creador, cantan y aman, y gimen, alaban, lloran, gózanse, comen y han hambre, beben y han sed, y con todas las fuerzas de su amor trabajan. Este es el verdadero trabajo. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan: yo trabajo y mi Padre también trabaja. Pero ¿cuál es el trabajo? No es este que nosotros conocemos. Es la operación divina gozosa. Por eso, en la oración pasan muchas más cosas que fuera de la oración. Y aquí describe algunas cosas que pasan. Por ejemplo, se sienten los que oran en compañía de los ángeles, como que están entre los cantos de los ángeles, que alaban a Dios. Algunas veces lloran, otras veces se alegran. Tienen hambre porque comen y no se sacian, tienen sed porque beben y no se sacian, porque beben y comen el pan y la bebida espiritual, que es la Eucaristía, o sea, Cristo, que es el pan de los ángeles. Los ángeles tienen como la raíz de la Eucaristía, que es la contemplación misma, y el fin de la Eucaristía. Todo se ordena a la contemplación de Cristo en el Espíritu Santo y por medio de Cristo del Padre. Y ahí se tienen los mismos sentimientos de Cristo, como dice San Pablo. En la oración principalmente. Y por eso es en la oración donde viene la alegría espiritual. Y por eso sin oración no puede haber equilibrio psíquico y salud psíquica, porque se pierde la armonía del alma. Y el alma es en cierta manera armonía. Es belleza espiritual del ser que Dios pone en el hombre. Entonces, allí a veces se levantan sobre sí mismos y paréceles que están ya entre los coros de los ángeles, y allí en presencia del Creador cantan y aman, gimen y alaban, lloran y gózanse, comen y han hambre, beben y han sed. Y con todas las fuerzas de su amor trabajan, Señor, por transformarse en vos, a quien contemplan con la fe, acatan con la humildad, buscan con el deseo y gozan con la caridad.
entonces conocen por experiencia ser verdad lo que dijisteis. Mi gozo será cumplido en ellos, el cual como un río de paz se extiende por las potencias del ánima, esclareciendo el entendimiento, alegrando la voluntad y recogiendo la memoria, y todos los pensamientos en Dios. Y aquí con unos brazos de amor abrazan y tienen una cosa dentro de sí y no saben qué es. Mas desean con todas sus fuerzas tenerlas, que no se les vaya. Es decir, no saben lo que tienen, pero no lo quieren perder. Esto es la vida mística, que quiere decir escondida la misma razón del que la tiene. Abrazan lo que no saben qué es. Es decir, abrazan a Dios y a Cristo, aunque todavía no lo ven con la inteligencia ni lo perciben con los sentidos. Esto es experiencia espiritual. Es el título que le puse al libro de vida espiritual, que salió de estos retiros en gran parte. Experiencia espiritual, porque es esta experiencia. Aquí usa Fray Luis de Granada esta palabra que es clave en toda la teología espiritual cristiana, en la teología mística, la experiencia. Aquí Fray Luis de Granada describe la experiencia que se tiene en la oración. Y así como el patriarca Jacob luchaba con aquel ángel y no lo quería soltar de las manos, así aquí lucha en su manera el corazón con aquel divino dulzor, porque no se le vaya, como cosa en que halló todo lo que deseaba. Y así dice con San Pedro en el monte: Señor, bueno es que nos estemos aquí y no nos vamos de este lugar. Aquí luego entiende el ánima todo aquel lenguaje de amor que se habla en los cantares, y canta ella también en su manera todas aquellas suavísimas canciones diciendo: sostenedme con flores y cercadme de manzanas, que estoy enferma de amor. Y luego más abajo dice: su mano siniestra tiene debajo de mi cabeza y con la diestra me abrazará. Entonces el ánima, encendida con esta divina llama, desea con gran deseo salir de esta cárcel. Y sus lágrimas le son pan de día y de noche mientras se dilata esta partida. La muerte tiene en deseo y la vida en paciencia, diciendo a la continua aquellas palabras de la misma esposa: ¿quién te me diese, hermano mío, que te mantienes de los pechos de mi madre, que hallase yo allá afuera, que te hallase yo allá afuera y te diese besos de paz? Entonces, maravillándose de sí misma, como tales tesoros le estaban escondidos en los tiempos pasados, y viendo que todos los hombres son capaces de tan grande bien, desea salir por todas las plazas y calles y dar voces a los hombres y decir: oh locos, oh desvariados, ¿en qué andáis? ¿Qué buscáis? ¿Cómo no os dais priesa por gozar de tan grande bien? Gustad y ved cuán suave es el Señor, bienaventurado el varón que espera en él. Aquí gustad allá la dulcedumbre espiritual, toda carne le es desabrida, la compañía le es cárcel, la soledad tiene por paraíso, y sus deleites son estar con el Señor que ama. La honra le es carga pesada, y la gobernación de la casa y hacienda tiene por un linaje de cruz. No querría que el cielo ni la tierra le estorbasen sus deleites, y por eso trabaja que no se le trabe el corazón de cosa alguna. No tiene más de un amor y un deseo, todas las cosas ama en uno, y uno es el amado en todas las cosas. Sabe muy bien decir con el profeta: ¿qué tengo yo que querer en el cielo, ni qué bienes te pido yo, Señor, en la tierra? Desfallecido ha mi carne y mi corazón, Dios de mi corazón y mi única y sola parte,
Dios para siempre. Y aquí ya avanza la descripción de la vida mística más perfecta, que se produce por la acción del Espíritu Santo a través del don de la sabiduría. No le parece que tiene ya tan oscuro conocimiento de las cosas sagradas, sino que las ve con otros ojos, porque tales movimientos y mudanzas siente en su corazón que le son grandísimos argumentos y testimonios de las verdades de fe. Esto es el comienzo de la vía iluminativa. Cuando el alma se purifica y se establece en la vida de gracia, comienza a gozar de Dios de esta manera porque se le ilumina la mente. Y aunque el conocimiento todavía es oscuro por la fe, es como que comienza a ver. Este comienzo de visión se da principalmente por el don del entendimiento, que esclarece la mente, entiende que es verdad lo que Dios reveló y que las dos cosas de Dios son ciertas, y se prepara así para experimentar el gozo de la experiencia perfecta de Dios que se da en la unión mística, especialmente por la acción del don de sabiduría. El día le es enojoso cuando amanece con sus cuidados y desea la noche quieta para gastarla en Dios. Ninguna noche tiene por larga, antes la más larga le parece la mejor. Y si la noche fuere serena, alza los ojos a mirar la hermosura de los cielos y el resplandor de la luz y de las estrellas, y mira todas estas cosas con otros diferentes ojos y con otros muy diferentes gozos. Míralas como a unas muestras de la hermosura de su Creador, como a unos espejos de su gloria, como a unos intérpretes y mensajeros que le traen nuevas de Él, como a unos desechados vivos de sus perfecciones y gracias, como a unos presentes y dones que el esposo envía a la esposa para enamorarla y entretenerla hasta el día que se hayan de tomar las manos y celebrarse aquel eterno casamiento en el cielo. Esto es la descripción del don de ciencia del Espíritu Santo. El don de ciencia del Espíritu Santo produce la contemplación de las cosas de este mundo como camino para llegar a la contemplación de Dios. Se comienza de algún modo a vislumbrar a Dios en las cosas creadas por Él. Todo el mundo lee un libro que le parece que habla siempre de Dios, y una carta mensajera que su amado le envía, y un largo proceso y testimonio de su amor. Estas son, hermano mío, las noches de los amadores de Dios. Y este es el sueño que duermen. Y aquí no habla solamente de la noche, porque los santos muchas veces oraban de noche, para estar más tranquilos y en silencio en la presencia de Dios. Es también la noche oscura que se vive en este mundo por la acción de la gracia, que nos oscurece a las cosas del mundo, nos hace sufrir con las cosas del mundo para arrancarnos de ellas y ponernos en la presencia de Dios que da la alegría. Pues con el dulce y blando ruido de la noche sosegada, con la dulce música y armonía de las criaturas, arróllase dentro de sí el ánima y comienza a dormir aquel sueño velador de quien se dice: yo duermo y vela mi corazón. Por eso las personas espirituales también oran de noche, incluso cuando están dormidas, porque ahí también ilumina no solo el Espíritu Santo, sino también los ángeles que preparan los fantasmas, las imágenes, para que pueda haber unión con Dios. Y esto puede también pasar de día, porque estas personas que empiezan la vida espiritual de día también tienen como un sueño. Pero en ese sueño están unidas con Dios. Yo duermo y vela mi corazón. Es como que se recogen, se arrollan, es decir, se envuelven dentro de sí.
se concentran en su corazón. Y como el esposo dulcísimo la ve en sus brazos adormecida, guárdale aquel sueño de vida y manda que nadie sea osado a la despertar diciendo: conjúroos, hijas de Jerusalén, por los gamos y por los ciervos de los campos, que no despertéis a mi amada hasta que ella quiera despertar. Por eso es tan importante entrar en este profundo sueño espiritual, para de verdad disponerse a la unión con Dios, que no se puede realizar en medio de las múltiples actividades, sino está primero este recogimiento. Primero hay que recogerse en Dios y después obrar. Pues, ¿qué tales te parecen estas noches, hermano? ¿Cuáles son mejores, estas o las de los hijos de este siglo, que andan a estas horas acechando a la castidad de la inocente doncella para destruir su honra y su alma? Aquí compara las noches de los amigos de Dios con las noches de los lujuriosos, que son inquietas. Destruyen la honra de la inocente doncella y destruyen su alma, cargados de hierro, de temores y de sospechas, trayendo las vidas y las ánimas en peligro y atesorando ira para el día de su perdición.